Trabajo en una ferretería en Tepito desde los 19 años. No es glamoroso. Es polvo de cemento en los pulmones, olores de thinner y grasa, y clientes que llegan sudados desde las 7 de la mañana pidiendo tornillos que no existen. Pero es mío. Era mío, quiero decir, antes de que todo se enredara con Rodrigo. Lo conocí en una boda, la boda de mi prima Fernanda, que se casó en un salón de Iztapalapa con manteles color durazno y reggaetón hasta las 3 de la madrugada. Rodrigo era cuñado de alguien, no recuerdo bien, alto, moreno, con una voz muy tranquila. Eso fue lo primero que noté, que no levantaba la voz para nada. En ese salón lleno de tíos borrachos y niños corriendo, él hablaba como si estuviera en una biblioteca. Me pareció diferente. Eso fue mi primer error. Los primeros meses fueron normales. Salíamos los domingos a caminar por el Zócalo. Comíamos tlayudas en un puesto de la Merced. Él me llevaba flores que compraba en los puestos de Sonora. Cosas simples. Mi amiga Lorena decía que me veía bien, que se notaba contenta. Mi mamá, doña Consuelo, al principio, lo recibió con tamales y café de olla, como recibe a todo el mundo. Parecía buena persona. Silencioso, pero buena persona. No recuerdo exactamente cuándo cambió el aire. Las cosas malas no llegan con aviso, llegan como el frío de noviembre. Un día te das cuenta que ya está ahí y no sabes desde cuándo. Creo que fue el asunto de Lorena. Éramos amigas desde la secundaria, de esas que se conocen los secretos más feos. Un viernes me llamó para contarme que había terminado con su novio y que necesitaba hablar. Rodrigo estaba en mi departamento cuando recibí la llamada. Vi su cara mientras yo hablaba con ella. No dijo nada en ese momento, pero cuando colgué me preguntó con esa voz suave, casi como curiosidad, ¿por qué te cuenta esas cosas? ¿No te parece que te usa solo cuando necesita algo? No levantó la voz, no hubo pleito. Solo esa pregunta sembrada con cuidado como se siembra una espina. Tardé semanas en entender que esa era su técnica. Nunca acusaba directo, preguntaba, sembraba la duda y dejaba que yo solita la regara. Para cuando me alejé de Lorena, yo estaba convencida de que la decisión había sido mía. Con mi mamá fue más lento. Doña Consuelo es mujer de carácter, de esas que no se dejan. Rodrigo lo sabía. Con ella usó otra estrategia. Empezó a llegar tarde a las reuniones familiares, a poner cara cuando yo mencionaba que iba a visitarla. Nunca dijo, no vayas. Decía cosas como, tú verás, pero nota cómo te tratan ahí. Y yo notaba. Empecé a notar cosas que antes no veía porque él me enseñó dónde mirar. Perdí el trabajo en la ferretería por una bronca con mi jefe, don Aurelio, un hombre gordo y de buen corazón que llevaba 30 años en el negocio. La bronca fue pequeña, tonta, de esas que no deberían costar nada. Pero yo llegué ese día con los nervios destrozados, después de una noche en que Rodrigo estuvo 3 horas explicándome, muy calmado, por qué yo era una persona difícil de querer. Llegué al trabajo cargando eso, y cuando don Aurelio me llamó la atención por un inventario mal hecho, le contesté feo. Me arrepentí inmediatamente. Él me dio una semana para reflexionar. Esa semana Rodrigo me convenció de no volver. No necesitas que te humillen, me dijo. Eso sonaba a protección. Tardé mucho en ver que era una jaula. La figura apareció un martes. Yo le había dicho la semana anterior que quería terminar. No hubo escena dramática. Solo se fue. Sin despedirse, sin explicación. 3 días sin saber nada de él. 3 días en que yo, para mi vergüenza, casi no dormí. Cuando volvió traía una figura de la Santa Muerte entre las manos, envuelta en una de mis camisetas viejas, una negra con una leyenda de concierto que yo ni recordaba dónde había conseguido. La puso en la mesa del comedor de mi departamento, que quedaba en la colonia Guerrero, en un edificio de los años 70 con escaleras de mosaico y un portero que dormía desde las 9. La figura era blanca, de unos 40 centímetros, con la capucha echada hacia atrás. Tenía los ojos pintados con una paciencia extraña, como si alguien se hubiera tomado su tiempo. ¿De dónde la sacaste?, le pregunté. La mandé a hacer para los dos. No supe qué responder. Él la acomodó en la esquina del comedor.
entre la pared y el refrigerador, con una vela roja que sacó de su mochila. La encendió. Me dijo que ella cuidaba a los que se amaban de verdad. Debí haberle dicho que se la llevara. No lo hice. Esa noche soñé por primera vez. Era un sueño raro, de esos que no tienen lógica de historia, sino lógica de sensación. Estaba en un cuarto que no reconocía, de paredes grises, sin ventanas. Rodrigo estaba ahí, pero no tenía cara, solo la silueta de él, su manera de pararse. Y en la puerta del cuarto había una figura blanca que no entraba, solo estaba parada ahí. No hacía nada, no amenazaba, solo miraba hacia adentro. Desperté con la garganta seca y el corazón golpeando raro. Rodrigo dormía a mi lado con los brazos cruzados sobre el pecho, como siempre. No le conté el sueño. Pasaron semanas. El departamento se fue llenando de sus cosas sin que yo lo notara bien. Su ropa en el closet, sus zapatos junto a la puerta, una caja de cartón con objetos que él llamaba de protección. Veladoras, hierbas secas, estampitas, una cajita de madera con cosas adentro que nunca vi. El altar, porque así lo llamaba él, fue creciendo alrededor de la figura blanca. Flores de cempasúchil que se secaban y él no quitaba. Vasos con agua. Una fotografía de los dos que yo ni sabía que había impreso. Mi vecina del cuarto B, la señora Patricia, una mujer de unos 60 años que vendía tamales por las mañanas, me paró un día en el pasillo. Me dijo bajando la voz: «Mija, ¿estás bien? Te veo diferente». No supe qué contestarle. Le dije que estaba cansada, nada más. Ella me miró un momento más del necesario y asintió con esa cara que tienen las personas cuando saben algo, pero deciden no decirlo. Los sueños siguieron. Siempre el mismo cuarto. Siempre la figura en la puerta. Pero fueron cambiando poco a poco. En uno, la figura daba un paso hacia adentro. En otro, inclinaba la cabeza, como escuchando. Nunca sentí que era algo malo en el sueño. Era más como una presencia quieta, de esas que hacen más ruidoso el silencio. Un domingo, Rodrigo armó lo que él llamó una ceremonia. No sé de dónde sacó esa idea, si la leyó, si alguien se la enseñó, si la inventó. Puso la figura al centro de la mesa, encendió veladoras, colocó cosas que yo no identificaba. Me pidió que me sentara frente a ella. Me tomó las manos, me dijo que repitiera lo que él dijera. Era un juramento de fidelidad. No con esas palabras, pero era eso, que yo estaría con él siempre, que ninguna otra persona tendría mi lealtad, que si alguna vez me iba, entendiera que él no estaría solo. Lo dije. Tengo vergüenza de decirlo, pero lo dije, no porque creyera. Lo dije porque tenía miedo de lo que pasaría si no lo hacía. Y eso es lo más oscuro de todo, que el miedo ya estaba tan metido en mí que ni siquiera reconocía su forma. Esa noche, después de que apagó las velas y se fue a dormir, me quedé sentada en la silla del comedor mirando la figura. La vela roja que siempre estaba encendida junto a ella proyectaba una sombra larga hacia la pared. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El edificio tenía ese silencio de madrugada que hace que hasta el goteo del grifo suene fuerte. Y de repente sentí algo que no sé cómo describir sin que suene ridículo. Sentí que estaba siendo mirada. No por algo amenazante, por algo que estaba esperando que yo dijera algo. No dije nada. Me fui a acostar. Pero lo pensé mucho. Al día siguiente, mientras Rodrigo dormía, fui al baño. Cerré la puerta con seguro. Me senté en el borde de la tina, que era fría y tenía una mancha de óxido en la esquina que yo nunca había podido quitar. Y ahí, en voz muy baja, sin saber bien lo que hacía ni por qué lo hacía, le hablé a algo. No sé si fue una plegaria. No sé si fue un delirio de alguien que llevaba meses sin dormir bien. Pero lo dije. Dije que no pedía nada grande. Que no pedía venganza ni justicia, ni que él sufriera. Que solo pedía salir. Salir de ahí. Salir entera. No pasó nada. El agua del grifo goteó. Afuera, en la calle, pasó un camión. Todo igual. Pero algo se acomodó adentro de mí. Como cuando llevas horas cargando algo pesado y por fin lo sueltas aunque sea un momento. Salí del baño y me fui a la cocina a calentar café. Rodrigo siguió durmiendo. Eso fue un miércoles. El viernes siguiente,
Rodrigo llegó tarde del trabajo, que era en una empresa de mensajería por la Doctores. Llegó con la mano derecha vendada y la cara de los que acaban de vivir un susto. Me contó que una de las motocicletas del almacén le había caído encima del pie. No fue nada grave, me dijo, un golpe fuerte y raspones en la mano de cuando intentó detenerla. Pero lo que me impactó no fue el accidente, fue su cara. Rodrigo siempre tenía el control, siempre. Era de esas personas que parecen calcular cada gesto, cada tono de voz, cada expresión. Pero esa noche tenía algo roto en los ojos, como si el susto le hubiera movido algo que normalmente tenía bien amarrado. Empezó a hablar solo en las noches. Lo escuchaba desde la cama con los ojos cerrados haciéndome la dormida. Hablaba en voz baja, a veces con enojo, a veces como rezando. Una noche le escuché decir mi nombre de una manera que no voy a repetir. El tono era de alguien que está perdiendo algo y no lo acepta. La máscara se cayó un martes. Lo recuerdo porque era día de tianguis y desde mi ventana se escuchaba el ruido del mercado en la calle de abajo. Yo había recibido una llamada de doña Consuelo, que había estado enferma y necesitaba que yo la acompañara al médico. Le dije que sí. Cuando colgué, Rodrigo estaba en el marco de la puerta de la recámara, mirándome. Le conté. Me dijo que no. Así, sin explicación, que no. Algo se rompió en mí, o algo se armó. No sé cuál de las dos. Le dije que iba a ir. Le dije que mi mamá me necesitaba y que nadie me iba a impedir verla. Se acercó. No levantó la voz, pero dijo cosas. Dijo cosas que no voy a poner aquí, porque son de esas que se quedan en el cuerpo más que en la memoria. Y en un momento, mientras me hablaba, vi algo en sus ojos que nunca había visto tan claro. Vi que yo era un objeto, no una persona, un objeto que él había decidido que era suyo. Me salí del departamento. Fui a ver a mi mamá. Ella me vio la cara y no me preguntó nada. Me hizo atole y me dejó llorar en su cocina que olía a epazote y gas. Después de un rato me preguntó desde cuándo estaba así. Le dije que desde hacía mucho. Me preguntó por qué no había dicho nada. No tuve respuesta. Doña Consuelo tenía una amiga, la señora Rosario, que trabajaba en una asociación civil en la colonia Santa María La Ribera. Esa misma semana, por intermediación de mi mamá, fui a verla. No fui a denunciar, fui a preguntar. Rosario era una mujer de unos 50 y tantos, con el pelo cortísimo y unos lentes de armazón roja, que escuchó todo lo que le conté sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé me dijo, «Lo que describes tiene nombre». Eso fue todo lo que necesité escuchar. Tardé 2 semanas más en juntar el valor. Mientras tanto, seguí viviendo en el departamento, siguiendo la rutina, sin que Rodrigo supiera lo que estaba pensando. Era horrible. Era actuar todo el tiempo, pero también entendí que esa era mi única ventaja, que él no sabía que yo ya había decidido. La noche antes de irme, Rodrigo salió a comprar cigarros. Yo me quedé sola con la figura. Me quedé mirándola un buen rato. La vela ya era corta, casi terminada. La cera había chorreado y endurecido formando figuras raras en el plato que la sostenía, y mientras la miraba, la figura se cayó. No hubo viento. La ventana estaba cerrada. Rodrigo no había sacudido nada al salir, solo se cayó, y al caer contra el piso de mosaico, se partió en dos. El cuerpo por un lado, la cabeza y la capucha por otro. Me quedé quieta un momento. Después recogí los pedazos y los puse sobre el altar, cada uno por su lado, sin juntarlos. No sé por qué hice eso. No sé qué pretendía comunicar con ese gesto, si es que pretendía algo, pero lo hice. Cuando Rodrigo volvió, no notó nada, o no dijo nada. Esa noche dormí más profundo que en meses. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, empaqué lo mío. No era mucho. Una maleta grande y 2 bolsas de plástico con cosas de la cocina y el baño. Le avisé a doña Consuelo que iba para allá. Le dije a la señora Patricia en el pasillo que me iba, que cuidara su puerta. Ella asintió sin preguntar. Me dio un abrazo que olía a masa y vainilla. Bajé las escaleras de mosaico por última vez. El portero estaba dormido en su silla, como siempre. No miré hacia atrás. No porque fuera valiente, porque sabía que si miraba iba a quedarme. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Rodrigo llamó, mandó mensajes.
Se apareció en casa de mi mamá 2 veces, siempre con esa voz tranquila, siempre con argumentos. La tercera vez que fue, doña Consuelo abrió la puerta y le dijo sin alzar la voz que si volvía llamaba a la policía. No volvió. La denuncia la puse con ayuda de Rosario, que conocía el proceso, y me acompañó. No fue fácil. Estas cosas nunca son fáciles. Hay mucho papeleo y mucha espera, y mucha gente que te hace sentir que estás exagerando. Pero lo hice. Está hecho. Lorena me encontró por redes sociales unos meses después. Me escribió un mensaje corto diciendo que se había dado cuenta de que algo no estaba bien desde antes de que yo me alejara. Nos vimos a tomar café en un lugar de la Roma. Hablamos 4 horas. Lloramos un poco. Nos reímos también de cosas que en su momento no tenían nada de gracia. La figura nunca la volví a ver. No sé si Rodrigo la recogió, si la tiró, si la tiene aún en algún lugar. No quiero saberlo. Pero los sueños cambiaron. Después de irme, el cuarto gris desapareció. Durante un tiempo no soñé nada, o no recordaba nada al despertar. Y después, meses después, soñé con una calle larga y luminosa, de esas calles de ciudad a las 6 de la mañana, cuando todavía no hay mucha gente, y el aire tiene ese olor limpio que dura poco. Y en esa calle, muy al fondo, había una figura blanca que caminaba en la misma dirección que yo, pero más adelante. No conmigo, delante. No sé qué significa eso. No sé si significa algo. No soy de las que buscan señales en todo, porque creo que eso también puede volverse una trampa, pero lo recuerdo. Lo recuerdo claramente, que no es común en mí. Lo que sí sé es esto. No le pedí que hiciera nada por mí esa madrugada en el baño, sentada en el borde de la tina fría. No le prometí nada. No le ofrecí nada. Solo dije lo que necesitaba, en voz muy baja, a la sola idea de que algo pudiera escucharme. Y lo que vino después no fue un milagro. No fue magia. Fue que un hombre tuvo un accidente pequeño y eso le quitó el control un momento. Y en ese momento su cara real salió. Y yo la vi. Y ver algo de verdad después de tanto tiempo de no ver nada de verdad es suficiente para que una persona se mueva. Fue que una señora con lentes de armazón roja escuchó sin interrumpir. Fue que mi mamá hizo atole. Fue que una figura de yeso se cayó de un altar sin que nadie la tocara, y se partió en 2, y algo en mí sintió que ya estaba hecho. No juego con promesas que no entiendo. Eso lo aprendí de Rodrigo, que las promesas que no entiendes se pueden volver contra ti, las que hagas y las que alguien haga sobre ti. Y aprendí que hay cosas que miran sin hacer nada, que esperan sin apurarte, que no te piden nada a cambio de dejarte pasar. Solo hay que saber qué pedir. Y yo pedí bien. Historia reconstruida a partir de audios, mensajes de WhatsApp y una sesión de terapia grabada con autorización de la paciente. Algunos nombres fueron cambiados a petición de los involucrados. Uno no. Me llamo Renata Solís y trabajo desde hace 6 años en una papelería en la colonia Doctores, aquí en Ciudad de México. Todos los días abro el local a las 9 de la mañana. Prendo la cafetera que huele a plástico quemado, acomodo los cuadernos por tamaño y espero. Así era mi vida antes de Emilio. Predecible, tranquila, mía. Lo conocí un jueves. Vino a pedir que le imprimieran unos documentos, algo de trabajo, me dijo. Traía una carpeta verde olivo y sonreía de una manera que no se veía en la gente que entraba a mi papelería. No era una sonrisa de cortesía. Era una sonrisa que parecía saber algo que tú no sabías todavía. Me preguntó cómo me llamaba antes de darme los archivos. Eso no lo hace nadie. Regresó el viernes. Y el lunes. A la tercera semana ya traía café de la esquina para los 2. Emilio Vargas tenía 37 años, 2 más que yo, y vivía en Tepito, en una vecindad que su familia llevaba décadas habitando. Decía que era técnico en sistemas, aunque nunca lo vi ir a una oficina. Tenía dinero suficiente para vivir, no demasiado, y eso nunca me pareció extraño. Yo tampoco tenía mucho. Así éramos. Mi amiga Celia, que me conoce desde la secundaria, me dijo desde el principio que Emilio le daba mala espina. Celia Ramírez es de las personas que llama a las cosas por su nombre, sin rodeos, y cuando dice que algo le huele mal,
Casi siempre tiene razón. Pero yo no quería escucharla. Tenía 35 años y llevaba 2 sin pareja, y Emilio llegaba con café caliente y esa sonrisa que parecía un secreto. El primer mes fue exactamente lo que yo quería que fuera. Salíamos a caminar por el centro histórico, comíamos en fondas sin nombre cerca del mercado de la Merced, hablábamos hasta la 1 de la mañana en mensajes de texto que yo guardé todos, porque soy de las personas que guarda todo. Parecía interesado en lo que yo pensaba. Parecía escuchar. Lo de la Santa Muerte lo supe como a las 6 semanas. No fue algo que me ocultó, tampoco algo que anunció. Un día, cuando fui por primera vez a su cuarto en la vecindad, lo vi. Un altar en el rincón izquierdo, entre la ventana y el ropero. Una figura de poco más de medio metro, negra, con la guadaña en una mano y un globo terráqueo en la otra. Velas moradas, blancas, una roja que goteaba hacia un plato de barro, flores de cempasúchil secas, una foto que no pude ver bien porque él cerró el cajón antes de que me acercara. ¿Le tienes miedo?, me preguntó. No, le mentí. Bien, dijo. Ella tampoco te tiene miedo a ti. Me pareció un comentario raro, pero lo dejé ir. La gente tiene sus creencias. Mi abuela tenía veladoras de santos por toda la casa y rezaba en voz alta a las 11 de la noche. No era mi lugar juzgar. Pero había algo en cómo Emilio hablaba de la figura que no era devoción. Era otra cosa. Cuando describía a la Santa Muerte, bajaba la voz, no por respeto, sino por algo que se parecía más a la intimidad, como si hablara de alguien que lo conocía de verdad. Decía que no juzga, que acepta todo, que es la única que no pide que seas diferente a como eres. Eso lo decía mucho, que la santa no pide que cambies. Tardé meses en notar la ironía. A los 3 meses de estar juntos, empecé a sentir algo que no sabía nombrar. No era miedo exactamente. Era más como estar en una habitación que de repente tiene menos aire del que recuerdas. Pequeñas cosas. Emilio llegaba tarde sin avisar, y cuando yo preguntaba, me miraba de una manera que hacía que la pregunta se sintiera estúpida. Si yo lloraba por algo, no se acercaba. Se quedaba quieto, observándome, con esa expresión que con el tiempo aprendí a reconocer como satisfacción. No lo habría llamado así antes. Lo habría llamado preocupación distante o incomprensión. Pero era satisfacción. Le gustaba verme así. Una vez se me cayó una taza de café en la papelería y lloré más de lo que la situación merecía. Celia estaba ahí y me abrazó sin preguntar nada. Cuando le conté a Emilio esa noche me dijo, «Lloras por todo, ¿verdad? Es un poco agotador. Así, sin más». Me quedé callada y él siguió viendo su teléfono como si nada. Y yo, en lugar de decirle algo, me disculpé. Le dije que tenía razón, que era muy sensible, que iba a intentar controlarlo mejor. No recuerdo exactamente cuándo empecé a hablar de mí misma en esos términos. Muy sensible, muy complicada, demasiado todo. Mi hermana Lorena vivía en Cuernavaca con su esposo y sus 2 hijos, y cuando hablábamos por teléfono, me preguntaba cómo estaba con una entonación que significaba otra cosa. Lorena es 7 años mayor que yo y tiene una manera de preguntar que no da espacio para mentir bien. Un sábado me llamó y me dijo directo, «Renata, ¿estás bien con ese señor? Porque no te escucho igual». Le dije que sí. Le dije que era el trabajo, que estaba cansada, que la papelería había tenido un mes difícil. No le mencioné que Emilio me había dicho esa semana que mi forma de vestir era demasiado llamativa para una mujer de mi edad. Que había empezado a comentar de pasada que yo hablaba mucho cuando estábamos con otras personas. Que una noche me había dicho en voz muy baja, casi tierna, que yo era el tipo de mujer que necesitaba que alguien la guiara, porque sola tomaba malas decisiones. Lo dijo como si fuera un elogio. El cuaderno lo encontré por accidente. Estaba buscando un cargador en el cajón de su mesita de noche, uno de esos domingos en que él salía a comprar pan y yo me quedaba en el cuarto. El cajón siempre estaba entreabierto. Nunca lo había revisado porque no soy de esas personas, o al menos no lo era. Pero ese día el cargador no aparecía y abrí más el cajón y ahí estaba. Era una libreta de espiral, forrada con papel negro, del tipo que yo misma vendía en la papelería. Sin nombre afuera. La abrí sin pensar. La letra de Emilio es pequeña y muy ordenada,
inclinada hacia la derecha. Reconocí su mano de inmediato. Las primeras páginas eran lo que podría parecer un diario. Fechas, frases sueltas, algunas referencias a la Santa Muerte que no entendí del todo. Pero a la quinta página encontré algo que hizo que el cuarto se sintiera más pequeño. Era una lista, mi nombre arriba subrayado. Abajo, con viñetas, cosas como habla sin filtro en reuniones, corregir, llora con facilidad, aprovechar para reforzar imagen de inestabilidad, tiene buena relación con Celia, distanciar gradualmente, confía demasiado rápido, mantener esa característica. Seguían más. Fechas al margen. Algunas entradas tenían una pequeña palomita, como lista de pendientes completados. No respiré por lo que debió ser un minuto completo. Después vinieron las náuseas. Cerré el cuaderno y lo puse exactamente donde estaba. Me senté en la orilla de la cama y miré el altar desde ahí. La figura negra con la guadaña. Las velas que él encendía cada 3 días, con una rutina que yo había llegado a considerar normal. El olor a copal que impregnaba toda la ropa que dejaba en ese cuarto. Emilio regresó con el pan. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí con una voz que no reconocí como mía. No lo enfrenté ese día, tampoco el siguiente. Viví con ese conocimiento durante 11 días. 11 días fingiendo que no sabía, que todo estaba igual, que el cuaderno era una pesadilla que se me había olvidado al despertar. Durante esos días, observé a Emilio de una manera diferente. Ya no buscaba señales de afecto o de conflicto. Lo observaba como se observa un mecanismo cuando ya sabes cómo funciona. Vi cómo me miraba cuando yo reía fuerte. Un parpadeo de algo, casi imperceptible como molestia. Vi cómo cuando hablábamos con don Aurelio, el vecino de la vecindad, Emilio me interrumpía sin darse cuenta, o sí, dándose cuenta, no sé, y cómo después me decía que yo había hablado demasiado. Vi como una tarde, cuando lloré porque supe que una tía mía había muerto, él no se movió del sillón, y me miró llorar durante varios segundos antes de decir, «¿La conocías bien?» Y yo todavía le dije que no tanto. Seguía disculpando mis propias emociones frente a él. Don Aurelio era un hombre de unos 70 años que vivía en el cuarto de junto y que a veces me ofrecía tamales cuando llegaba a la vecindad. Era callado, atento, de esas personas que parecen haber visto mucho y decidido guardar la mayoría. Una tarde que Emilio no estaba, don Aurelio me encontró en el patio y me dijo, sin preámbulo, «Señorita, tenga cuidado con ese muchacho». «¿Por qué?», le pregunté. Me miró un momento, como midiendo cuánto decir. «Tuvo otra muchacha antes que usted». Hizo una pausa. «Se fue muy mal». No me dijo más. Entró a su cuarto, y yo me quedé en el patio con ese frío particular que no venía del aire. La confrontación ocurrió un miércoles. No la planeé. Llegué al cuarto y Emilio estaba frente al altar rezando en voz baja. Eso también lo hacía. Rezos que nunca escuché completos, murmullos que se detenían cuando yo entraba. Ese miércoles no entré despacio. Entré y fui directo al cajón y saqué el cuaderno y lo puse sobre la cama. Emilio se giró despacio. Me miró. Vi ese clic en sus ojos, ese momento en que alguien recalibra la situación, y luego sonrió. No una sonrisa nerviosa, no una sonrisa de quien fue descubierto, una sonrisa calmada, casi curiosa. «¿Lo leíste todo?», me preguntó. «Lo suficiente». «Bien». Se sentó en la orilla de la cama. «Entonces, ya sabes que me importas». No dije nada. No encontraba las palabras y él lo sabía, y dejó que ese silencio durara. «Renata», dijo con una voz que había aprendido a usar conmigo, baja, pausada, casi íntima. «Todo esto lo hago porque te conozco mejor que tú misma. La santa me enseñó eso, que el desorden necesita orden, que el amor sin estructura no es amor». «Eso no es amor», le dije. Me sorprendió mi propia voz. Sonó más firme de lo que me sentía. «Eso es exactamente lo que dirías», siguió sonriendo. «Ella me enseñó también que el control es una forma de amor, que los que amas necesitan que alguien los lleve». Tomó el cuaderno de la cama, lo abrió en una página que parecía conocer de memoria y lo cerró de nuevo. «No te voy a pedir que lo entiendas hoy. Me fui esa noche.
No del todo. Me fui a casa de Celia con una bolsa pequeña diciéndome que era temporal, que necesitaba pensar, que quizás estaba exagerando. Celia me abrió la puerta a las 11 de la noche sin preguntar nada. Me hizo té y me dejó hablar 2 horas seguidas. Cuando terminé me dijo, «No regreses». Pero regresé. No porque quisiera. Regresé porque me quedé sin ropa, porque Emilio me mandaba mensajes que sonaban razonables a las 3 de la mañana, porque tenía miedo de lo que él pudiera hacer o decir si yo simplemente desaparecía, y porque una parte de mí, pequeña y persistente, todavía necesitaba que algo de eso tuviera una explicación que yo pudiera manejar. La última noche que pasé en esa vecindad fue un viernes. Emilio había estado tranquilo esos días, demasiado tranquilo, de esa manera que ahora reconocía como preparación. Me dijo que quería que hiciéramos algo juntos frente al altar, que era importante para él, que si lo amaba lo haría. Debí salir en ese momento. Me arrodillé frente a la figura porque no supe cómo decir que no, sin que eso se convirtiera en otra cosa. Emilio se paró detrás de mí y empezó a hablar en voz baja, frases que yo debía repetir. No las voy a escribir aquí. Algunas tenían que ver con obediencia, con pertenencia, con deuda. Repetí las frases con una voz que no era la mía. Era como escucharme desde otro lado del cuarto. Y entonces sentí algo detrás de mí. No era calor. Era lo contrario. Un frío preciso, localizado, que no venía del aire ni de la ventana que estaba cerrada. Venía de la dirección donde estaba Emilio, pero era diferente a él, más profundo, más quieto. Como si el espacio detrás de mí hubiera decidido notar que yo estaba ahí. No me moví. Emilio siguió hablando, y yo entendí de golpe, con una claridad que no había tenido en meses, que el frío no era de la figura. El frío era de él. Era lo que siempre había estado ahí, detrás de la sonrisa y el café y los mensajes de las 3 de la mañana. Algo vacío que usaba las formas del afecto como se usa un disfraz. Terminé de repetir las frases. Me levanté. Le dije que tenía sueño. A las 4 de la madrugada, cuando su respiración se hizo pareja, agarré mi bolsa, mis llaves y salí. Dejé ropa. Dejé fotos que habíamos tomado en el centro histórico. Dejé un libro que era mío desde la universidad. Dejé la versión de mí misma que había aprendido a pedir perdón por existir. Caminé 40 minutos hasta la estación del metro, porque no quería pedir un taxi y que Emilio pudiera rastrear alguna app. Eran casi las 5 de la mañana y las calles de la Doctores estaban vacías, excepto por un par de puestos de tortas que ya abrían. Me senté en una banca afuera del metro, que todavía no abría, y no lloré. Me sorprendió no llorar. Sentí frío y hambre, y algo que tardé varios días en identificar como alivio. Las siguientes semanas fueron extrañas de una manera que no sé cómo describir con exactitud. No me comunicó. Eso lo esperaba, pero no de esa manera. Un silencio completo, como si yo hubiera dejado de existir para él con la misma facilidad con que había empezado a existir. No hubo mensajes desesperados, no hubo llamadas, no hubo nada. Eso debió tranquilizarme y, en cambio, me perturbó más que cualquier amenaza. Dormía en el cuarto de Celia y soñaba con pasos. No eran pesadillas exactamente. Era más una sensación que persistía al despertar, que había algo caminando detrás de mí, a una distancia constante, que no se acercaba pero tampoco se alejaba. A veces en el sueño me giraba y no había nada, pero la certeza de que algo estaba ahí permanecía incluso después de abrir los ojos. Una noche escuché con claridad una voz que decía «regresa». No era la voz de Emilio, era algo anterior a él, algo que usaba su frecuencia, pero que venía de más lejos. Me quedé despierta, hasta que aclaró afuera, y Celia me encontró en la cocina a las 6 de la mañana, con las manos alrededor de una taza vacía. «Renata, necesitas hablar con alguien», me dijo. Empecé terapia 3 semanas después. Mi terapeuta se llama Patricia Gutiérrez, trabaja en un consultorio cerca del metro Chilpancingo, y fue ella quien me sugirió que grabara mi testimonio. Dijo que a algunas personas les ayuda, que nombrar las cosas las hace más pequeñas. No sé si se hacen más pequeñas, pero sí cambian de forma. Le conté a Patricia todo lo del cuaderno, las frases del altar, el frío de esa última noche. Ella no puso cara de incredulidad ni de demasiada alarma.
Tomaba notas y me dejaba hablar. Una sesión me preguntó si creía que la Santa Muerte había tenido algo que ver en lo que me pasó. Me quedé pensando en eso más de lo que esperaba, porque la verdad es que no sé qué creer. Lo que sé es lo que viví, y lo que viví es que Emilio usaba algo que para mucha gente es sagrado como si fuera una herramienta, no para conectar con algo más grande, sino para justificar lo que ya quería hacer, para darle nombre y estructura a un deseo de control que existía en él mucho antes de cualquier altar. La Santa Muerte que yo vi en ese cuarto, esa figura negra con la guadaña, no me dio nada directamente. No hubo señales obvias, no hubo voces que me advirtieran, no pasó nada que yo pueda contarle a alguien y que suene sobrenatural. Pero sí hubo algo, una presencia en esa habitación que no era Emilio y no era yo, algo que observaba, algo que no tomó partido pero que tampoco miró para otro lado. Meses después, Celia me mandó un mensaje. Había visto en Facebook que conocidos en común hablaban de que Emilio había tenido un problema serio, que había agredido a una mujer, que había sido detenido. No me dio más detalles y yo no pregunté. Alguien que conocía a don Aurelio dijo que el cuarto había sido vaciado, que la vecindad había pedido que se fuera, que el altar había desaparecido. Las velas, dijo esta persona, seguían intactas, sin marca de haberse quemado, como si hubieran sido apagadas hace mucho tiempo o como si nunca hubieran ardido del todo. No sé qué significa eso. No sé si significa algo. Lo que sí sé es que una tarde, 2 meses después de salir de esa vecindad, estaba acomodando cuadernos en la papelería. Los mismos cuadernos de siempre, el mismo olor a papel y a cafetera vieja, y me di cuenta de que estaba cantando en voz baja, una canción sin letra, algo que salió solo, y que no me había disculpado por existir en varios días. Celia vino a verme ese fin de semana, y comimos en una fonda cerca de La Merced, casi el mismo lugar donde había ido con Emilio, y hablamos durante horas de cosas que no tenían nada que ver con él. Y Lorena me llamó desde Cuernavaca y me dijo que me escuchaba igual que antes, y que se alegraba. Todavía tengo miedo a veces, no el miedo constante de antes, ese que aprendí a normalizar hasta no reconocerlo. Es un miedo más honesto, más localizado, el miedo de haber tardado tanto, el miedo de que hubiera otro cuaderno que no encontré, el miedo de que la voz de esa noche, la que dijo regresa, no haya sido un sueño. Pero tengo otras cosas también. Tengo la papelería que sigue oliendo a plástico quemado y a papel nuevo. Tengo a Celia, que nunca dijo te lo dije aunque tenía todo el derecho. Tengo a Patricia Gutiérrez y sus sesiones de los jueves. Tengo a don Aurelio, que me mandó recado a través de alguien que me dijo simplemente que esté bien la señorita, que hizo bien. Tengo la certeza, que es nueva y frágil pero real, de que la figura en ese altar no fue lo que me dañó. Lo que me dañó fue la sonrisa de un hombre que aprendió a usar lo sagrado como látigo, que encontró en una creencia el lenguaje perfecto para vestir de espiritualidad lo que siempre fue otra cosa, la necesidad de que alguien más existiera en los términos que él imponía. La Santa Muerte no destruyó mi relación, me enseñó sin hablarme, sin señales de película, sin nada que yo pueda probar, quién era el monstruo que rezaba frente a ella cada 3 días, con una sonrisa que yo tardé demasiado en entender. Y hay algo que pienso a veces, cuando el miedo se queda quieto y puedo pensar con calma. Si la Santa Muerte acepta a todos, si no juzga, si recibe lo que otros rechazan, entonces también lo recibió a él. También sabe exactamente lo que hizo, y lo que hizo después. Eso no me da satisfacción, pero me da algo parecido a la paz, y con eso, por ahora, es suficiente. Este testimonio fue grabado en 3 sesiones de terapia entre septiembre y noviembre. La narradora autorizó su difusión con la condición de que no se revelara el nombre completo del agresor. Ese nombre no aparece en este texto. Él sabe quién es.